כאשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא Shalom, Javerim, bienvenidos a nuestra tercera clase de tefilología. La vez pasada habíamos dejado justo antes de la época de la impresión, estábamos hablando de la historia del Sidur. Entonces pues quiero en esta ocasión simplemente hacer un pequeño repaso y ya luego entrar en materia. Si quedan preguntas, por favor váyanlas poniendo, porque hay un pequeño delay entre lo que yo digo y mientras ustedes ven y mientras me responden. Entonces mientras vayan surgiendo las preguntas, vayan poniéndolas y haré lo posible para encontrar pausas para poder responderlas. Habíamos comenzado diciendo la clase anterior que la oración como la conocemos nosotros, es decir, la devoción judía de utilizar oraciones y el estudio de la Torá como una práctica religiosa obligatoria y recurrente, es una innovación que sucede en el exilio babilonio, que la vimos representada en, por ejemplo, el profeta Daniel. El profeta Daniel rezaba 3 veces al día. Y luego, cuando ya el pueblo de Israel vuelve a Eretz Israel, con Anshei Knesset Hagedolá, se establece una cierta normatividad, es decir, 18 bendiciones. Habíamos dicho que las 19 bendiciones que tenemos hoy en día no son exactamente las 18 bendiciones de Anshei Knesset Hagedolá, pero que más o menos la estructura se había mantenido. Y que la amidá que tenemos hoy en día es compuesta por el Sanedrín de Yavne, es decir, el Sanedrín que se compone después de la destrucción del segundo templo por los sabios de la Mishnah, entre ellos Rabban Gamliel, Shimon Apakulis, Shmuel Hakatan, los cuales contribuyen a la fijación de una liturgia que con variaciones locales entre Ashkenazim, Sefaradim, Yemenitas, italianos, se ha mantenido prácticamente, ciertamente la estructura se ha mantenido idéntica y o sea, se puede ver una gran similitud entre las diferentes amidot de los diferentes grupos judíos. Luego hablamos de que durante 1000 años, hay un periodo donde esta tefilá se maneja a nivel oral. Es decir, no hay sidurim propiamente hablando, sino que la liturgia es una liturgia tremendamente pequeña, es una liturgia tremendamente reducida, muy diferente a los sidurim mastodónticos que tenemos hoy en día en nuestras bibliotecas, sino básicamente era el Shema, la Amidá, el Shema con sus bendiciones. Y lo que va pasando es que a través del tiempo, especialmente con el fenómeno de los paitanim, de poetas litúrgicos activos en la época post-talmúdica, la tefilá comienza a crecer. Y también la expansión del pueblo judío, cuya diáspora iba desde España hasta la India, desde el norte de Europa hasta el Sahara subafricano, hasta el África subsahariana. Entonces, esta distancia eventualmente genera cambios en la liturgia, genera olvidos, y hacia el año 900, más o menos, a finales del siglo IX, comienza a haber la necesidad de un libro donde estén las oraciones que se necesitan. Y esto es lo que eventualmente viene a llamarse Sidur. El primer Sidur es el Sidur de Rav Amram Gaon, que como ya dijimos no es un Sidur propiamente como nosotros lo conocemos, sino más bien un manual de Hilhot Tefilá, de Alajot para los Hasanim, para los rabinos, para manejar el tema de la Amidá y de las diferentes rezos a través del año. Y el Sidur de Saadia Gaon en el año 900 sí ya es un Sidur propiamente como no lo conocemos, es decir, tiene las tefilot escritas tal cual deben hacerse, con un comentario muy rico en árabe. Y los 4 grandes sidurim del medioevo son el Sidur de Rav Amram Gaon, el Sidur de Rav Saadia Gaon, el Machzor Vitri de Rav Simcha ben Shmuel, que es el primer Sidur Ashkenazi, y el Seder HaTefilot Lechol HaShana del Rambam, que es parte del Mishneh Torah y que tiene escritas de manera muy clara, estas son las bendiciones que se dice, este es el Nosach, y eso es lo que se tiene. ¿Ok?
Hasta aquí me siguen, hasta aquí llegamos la clase anterior. Y luego, en el año 1450, en Alemania sucede algo que va a revolucionar el mundo judío, el mundo no judío, y ciertamente va a afectar el modo en que se hacen sidurim, ¿ok? Que es la invención de la imprenta. 1450, Gutenberg, esta pues es una tecnología que ya tenían los chinos y que tenían los coreanos hace muchísimo tiempo, pero que llega al mundo donde están, o sea, el mundo europeo, donde están los judíos, y van a comenzar a imprimirse sidurim. Y esto va a cambiar la manera en que el sidur es percibido y es usado. ¿Por qué? Porque antes de la imprenta, Javerim, si en una sinagoga había un sidur, esto era un gran milagro, es decir, una sinagoga tremendamente rica, tremendamente pudiente, que podía pagarse una copia manuscrita de un sidur. Ciertamente los mitpalelim, las personas que estaban rezando individualmente, no tenían nada en sus manos, a menos de que fueran personas de extremadamente ricas, y la imprenta va a cambiar esto. O sea, la imagen que tenemos nosotros del judío rezando, ya sea hombre o mujer, ¿cierto? Con un libro en las manos, ¿cierto? Con la cabeza escondida en un libro, es algo que tiene 500 años de antigüedad y no más. Pero vamos a ver que es un cambio muy importante. Entonces, respondiendo a la pregunta de Neris, hay muchos sidurim que se mantiene inalterable a través del tiempo. Se mantiene inalterable la estructura. ¿Ok? Que hoy vamos a comenzar a analizar esa estructura. Los dos elementos fundamentales de esa estructura son el Shema y sus bendiciones y la Amida. ¿Ok? Entonces, y alrededor de esa estructura que se ha mantenido inalterable por al menos 2000 años, si no 2500 años, se van añadiendo elementos, y ya vamos a ver que este ha sido la tendencia en los últimos 500 años, ha sido una tendencia a añadir. Entonces, el sidur del Rambam, que es una cosita así de grande, y el sidur del Rav Sadia, aunque es una cosita incluso más chiquita que la del Rambam, acaba convirtiéndose en el Birkat Shlomo, en el Artro, en el Sim Shalom de hoy en día, que son sidurim que si uno le pegan en la cabeza con eso, pues tiene que decir uno Kadish, porque pues es letal. Entonces, vamos a ver cómo fue que sucedió. ¿Ok? Y yo sé que hay muchas personas entre mis escuchas que tienen una afinidad por el mundo sefardita, que tienen una curiosidad por el tema de los Anusim, justamente en la historia del sidur, el primer sidur impreso le corresponde, el honor de tener el primer sidur impreso le corresponde a un Ben Anusim en España. Estamos en el año 1475 en la ciudad de Montalbán, en el Reino de Aragón. Esto es hoy cerca de Barcelona. Y España tiene es interesante porque España fue uno de los primeros centros de impresión de libros a todo nivel, libros judíos y libros no judíos en Europa, por una razón muy sencilla, y es que España tenía la fuente de papel. Los moros, los conquistadores musulmanes de la península ibérica, en el siglo XIII trajeron a la ciudad de Játiva, en Valencia, el secreto chino de la construcción del papel. Entonces, mientras que en el resto de Europa se estaban haciendo, los libros eran manuscritos y se hacían en velum, en pergamino, en España ya había una industria papelera muy desarrollada que permite la popularización de los libros impresos. O sea, si yo estoy imprimiendo libros en pergamino, todavía estos libros van a ser tremendamente difíciles de comercializar porque va a salir carísimo. Pero si yo estoy imprimiendo libros en papel, entonces el precio baja mucho. Y esta es una de las historias desgarradoras y fascinantes que muestran el corazón brillante del pueblo judío.
En los últimos 20 años de vida judía en la península ibérica, es decir, desde el año, desde los 70s, o sea, comenzando en 1470, hasta la expulsión misma, hasta el año 1492, en la península ibérica, tanto en lo que hoy es España como en lo que es Portugal, había varios centros de imprenta judía. Muchos de los incunables es un libro que fue impreso antes del año 1500, muchos de los incunables judíos provienen de España y se estaban imprimiendo Biblias, se estaban imprimiendo Talmudim. Hay una serie de incunables impresos en la ciudad de Guadalajara, no Guadalajara, Jalisco, sino Guadalajara en España, que sobrevivieron a la Inquisición, y yo tuve el gran privilegio de trabajar en la biblioteca del Seminario Teológico Judío, los tuve en mis manos. O sea, son los primeros Talmudim verdaderamente impresos. Los primeros fueron en Italia, pero esto es 5, 6, 4 años antes de la expulsión. Había todavía judíos en España con esperanza, con visión, diciendo: vamos a imprimir el Talmud, vamos a seguir estudiando Torah. En 1475, Juan de Lucena, que era un anús aragonés, imprimió el primer sidur. Y es un sidur que, de nuevo, yo he tenido en mis manos en la biblioteca del Jewish Theological Seminary. Y es un sidur que es muchísimo más largo que ancho. Es decir, es un sidur supremamente delgado. Y se dice que justamente este sidur fue hecho de esta manera para poder ser fácilmente escondido. La gente lo escondía en las mangas de sus ropajes y así lo podían pasar. Y tristemente, el sidur de Juan de Lucena fue una de las pruebas claves para su condena como judaizador, como judaizante. Muchos años después fueron encontrados copias del sidur y pues el tipo que iba a decir. Pero entonces el primer sidur impreso fue impreso en España. Entonces ahí les dejo esa pequeña nota para aquellos que sienten un orgullo sefaradí. Ahí también lo tienen. El primer sidur ya conocido y vendido de manera pública y libre es el famoso sidurello de la familia Soncino. La familia Soncino era una familia de impresores italianos en Venecia, que fueron los primeros en imprimir una Biblia judía, fueron los primeros en imprimir 2 años antes del sidurello, imprimieron el primer volumen del Talmud que fue impreso, lo imprimieron ellos, y fueron verdaderamente una dinastía hasta el día de hoy. Soncino Press en Londres sigue imprimiendo libros judíos de excelente calidad. Entonces ellos imprimieron el primer sidur, que era un sidur sefaradí, español-portugués, siguiendo el Nosach de las comunidades castellanas, y se llamaba el sidurello. Seguido 30 años después por el primer sidur ashkenazí, impreso en Praga. Ok, entonces tenemos aquí un fenómeno donde los sidurim comienzan a ser impresos, y esto permite que todo judío eventualmente pueda tener su propio sidur. Y esto es una revolución fenomenológica de cómo rezan los judíos. Porque antes, recordemos, había 2 maneras en que yo podía rezar. Una era, yo me sabía la tefilá de memoria y yo estaba rezando oralmente. Y si tenía alguna duda, entonces iba y consultaba el sidur manuscrito que estaba en la yeshiva o en la sinagoga, iba y lo consultaba y corregía mi nosaj. La otra manera en la que rezaba la gente, que es posiblemente la manera en que rezaba la gente del común, es la gente iba a la sinagoga, el Hassán recitaba las oraciones de memoria y la gente simplemente decía amén. Y la gente decía amén. Así era que rezaba la gente. Entonces, con estos sidurim que comienzan a imprimirse y se comienzan, o sea, una vez
comienzan a imprimirse sidurim, esto es viral, comienzan a ser impresos en Praga, en Ámsterdam, en Venecia, en todo lugar donde hay judíos y hay imprentas, comienzan a hacerse sidurim y la gente entonces comienza a rezar con un libro, Ok, esto va a ser muy positivo para el fenómeno o sea, los judíos siempre hemos tenido un poquito más de niveles de alfabetismo, pero una vez hay libros fáciles y disponibles, esto va a mejorar el nivel de alfabetismo y va a comenzar esta relación íntima que tiene el judío con su sidur. Va a tener una consecuencia inusitada, que es algo que yo ya mencioné, creo que he mencionado en todas las clases, y es que con el advenimiento de los sidurim, comienza el sidur a engordar. Y esto proviene de la competencia entre impresores. Ok, vender libros es un negocio. Entonces yo, para vender más sidurim que el vecino, entonces tengo que hacer mi sidur mucho más atractivo. Y esto, por lo general, se conseguía añadiendo cosas, ¿cierto? Entonces, todo sidur es hashalem. Este sí es completo. El del vecino no es completo. Entonces comienzan a añadir salmos, ¿cierto? Comienzan a añadir, hay unos que algunas personas añaden esto, añaden esta tefilá, y el sidur comienza un proceso de engorde. Incluso ya mencioné en la clase pasada que hemos encontrado sidurim inclusive donde en la portada el impresor del sidur dice: y cualquier persona que compre y rece de este sidur, yo mismo intervendré, cuando me muera intervendré por esta persona ante la corte divina. O sea, todo tipo de estrategias de marketing. Entonces el sidur comienza un proceso de expansión, de engorde. El sidur de Juan de Lucena, preguntan, estaba en hebreo. Los primeros sidurim en bilingües van a aparecer en el siglo XVII. ¿Ok? Tengo aquí listado la muerte del Arizal en 1572 como un punto importante de la transformación del sidur. Y es por lo siguiente. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, el Arizal, es un rabino de origen ashkenazí, que luego pasa a vivir en la ciudad santa de Tzfat, de Safed, en la Galilea. Y alrededor del Arizal se establece un círculo de cabalistas y místicos que van a influenciar profundamente el mundo del sidur. ¿Ok? Y o sea, antes del Arizal había cabalistas y había costumbres cabalistas de tefilá, ¿cierto? Había formas especiales en que los cabalistas hacían su tefilá, mejoraban su tefilá, incentivaban su tefilá, pero el Arizal ciertamente una figura imponente en el mundo de la mística judía, que además tiene la fortuna de haber nacido justamente cuando la imprenta estaba ya expandiéndose. ¿Ok? Y esto, o sea, por ejemplo, entre el círculo del Arizal estaba Rabbi Yosef Karo, y, por ejemplo, parte del motivo por el cual el Shulchan Aruch es el libro posiblemente más respetado de Halajá en el mundo judío, es porque cuando Marán escribe el Shulchan Aruch, este va a la imprenta y se expande por todo el mundo judío. ¿Ok? Entonces, a la muerte del Arizal, hay toda una serie de modificaciones e innovaciones cabalísticas al sidur que provienen de su escuela y comienzan a aparecer en sidurim impresos. ¿Ok?
Entonces, a partir de la muerte del Arizal, hay las comunidades que creen en la Kabbalah, que adoptan la Kabbalah, que siguen la Kabbalah, van a comenzar a tener también un mercado de sidurim que representan un nosaj cabalístico. ¿Ok? Entonces comienzan a aparecer los primeros sidurim cabalísticos con las kavanot del Arizal, con adiciones, por ejemplo, la repetición del Ketoret, ¿cierto? Que es una colección de instrucciones de la literatura rabínica sobre cómo se fabricaba el incienso en el templo. Esa es una adición cabalística. El servicio de Kabbalat Shabbat no existía, Javerim, antes del círculo del Arizal. Lejado 10 escrito por uno de los discípulos del Arizal. Entonces, si ustedes ven en el Sidur de Juan de Lucena o en el Sidur de Sonchino, ¿qué hace uno el viernes en la tarde? Uno hace Minjá y luego directamente Arvit. No hay Kabbalat Shabbat. El Aleinu no es de Arizal. No, el Aleinu no es del Arizal. El Aleinu es parte de la liturgia de Rosh Hashanah. Es parte del Musaf de Rosh Hashanah. Y a partir de las masacres de los cruzados en el año 1098, comienzan a ser añadidos diariamente ese párrafo para terminar la tefila. O sea, el origen de la ley no es, no tiene que ver nada con el Arizal. ¿Ok? Entonces comienza a ver, el Arizal sí es el mismo Ari Zichrono Libraja, se le conoce como el Arizal. ¿Ok? Bien. En 1650 comienzan a aparecer los primeros sidurim bilingües. Y esta innovación le corresponde también a la comunidad de exiliados de Sefarad que están en Ámsterdam, que están recibiendo a sus hermanos que alcanzan a escapar de la península ibérica a final de la amnistía de Felipe III. Comienzan a llegar muchos exiliados judíos, criptojudíos a Ámsterdam, y se hace necesario tener un sidur que tenga hebreo y a la vez tenga español o portugués. Entonces los primeros sidurim bilingües vienen a servir a la comunidad de Bnei Anusim que escapa de España y llegan a Ámsterdam. Y no solo eso, no alcancé a encontrar exactamente la fecha, pero lo he encontrado en la página del rabino Menashe ben Israel. Incluso hay sidurim completamente en castellano. O sea, no solo sidurim bilingües, sino sidurim completamente traducidos. Cosa que llegaba esta gente en el barco, decía soy judío, pero pues llevaban 150 años viviendo sin exposición al hebreo. Entonces le decía, pues usted tiene que rezar, reza en español. ¿Ok? Otra gran innovación muy revolucionaria de la comunidad de exiliados de Sefarad en Ámsterdam. Pero también comienzan a publicar sidurim bilingües en 1650. Y vamos a ver que esto no va a ser imitado sino hasta casi 100 años después, con traducciones al inglés, traducciones al francés, traducciones al alemán. ¿Ok? Entonces, otro hito importante que marca la comunidad española portuguesa en la historia del Sidur. En el año 1756 nace o se imprime el primer Sidur Nosach Sfard. Y hay que entender una cosa, y es que Nosach Sfard no es sefaradí. ¿Ok?
Nosach Sfard es una adaptación que se hace en Europa. Es como una mezcla del Nosach Ashkenazí raizal de Europa con elementos cabalistas, y por lo tanto, el Arizal, a pesar de que él era Ashkenazí, vivió toda su vida en el Imperio Otomano, es decir, vivió rodeado de sefaradim. Entonces el Nosach Sfard es una mixtura de elementos ashkenazim con elementos cabalísticos por un lado y elementos sefaradís por otro lado. ¿Ok? Y lo importante del Nosach Sfard es que el Nosach Sfard va a ser el corazón de lo que va a ser el Nosach hasídico. Diferentes comunidades hasídicas van a tomar este Nosach Sfard y lo van a modificar, ¿ok? Tanto así que a comienzos del siglo XIX, cuando el movimiento hasídico estaba en su tope, cada grupo hasídico importante tenía más o menos su propia edición del Nosach Sfard. Entonces, el Alter Rebbe, el fundador de la dinastía de Lubavitch o Chabad, tenía su propia versión del Nosach Sfard. Los de Breslev tenían su propio Nosach Sfard. Cada grupo grande, los Hasidim de Lubliner Rebbe, tenían su propio Nosach Sfard. Eventualmente, por migraciones, se va estableciendo como un Nosach Sfard estándar, que hoy en día es posiblemente uno de los Noshaot más extendidos. En Israel es particularmente popular el Nosach Sfard, por fuera incluso de círculos hasídicos, justamente porque por esa combinación de elementos ashkenazí y sefaradí llama mucho la atención a la comunidad religiosa en Israel, que es étnicamente una comunidad mixta. O sea, estas nociones de Ashkenazí y Sefaradí, a pesar de que si uno lee el Facebook de muchas personas en América Latina, cree que pues esto es como hinchas del Real y hinchas del Barcelona, pues hoy en día en Israel las líneas no son tan claras. Hay mucha gente que el papá es polaco, la mamá es marroquí, ¿cierto? Israel ya tiene casi 75 años de historia, ha habido mucha mezcla, y el Nosach Sfard captura, yo creo, es un Nosach ecuménico, entonces logra un balance y por eso es muy popular, a pesar pues de que origina con los grupos hasídicos, ¿ok? En el año 1761, el primer Sidur con traducción inglesa del Jajam Isaac Pinto de Londres, pero publicado en Nueva York. Y en 1809 aparece el primer Sidur reformista en Hamburgo. Y ya comienza con esto una tradición también tremendamente rica de Sidurim no ortodoxos, de Sidurim que se dan mucha más libertad a la hora de modificar o recortar la tefilá, algunos de ellos tratando de hacer algo un poco más manejable, más minimalista. Yo mismo pues he creado un sidur minimalista para suplir las necesidades de las personas que están aprendiendo a rezar, algunos de ellos ya modificando cosas que en mi opinión no se deberían modificar, pero esto pasa en 1809. En 1886 aparece posiblemente uno de los sidurim con más influencia, que es el Seder Avodat Israel del rabino Seligman Ber, que es el sidur, o sea, el rabino Seligman Ber hizo un estudio tremendamente detallado del Nosach Ashkenazí y creó un sidur Ashkenazí estándar. Y aquí respondo a tu pregunta, Joaquín, de si los judíos mizrahi tienen su propio sidur. Si ven que el texto no avanza a partir del siglo XIX, es por lo siguiente, es deliberado. No protect. Quiero escribir. No.
sign. Comentar. ¿Dónde está? Comment. Aquí está. Hasta el siglo XIX, todas estas categorías, sefaradí, ashkenazí, no existían. Estas categorías, sefaradí, ashkenazí, son reducciones que nos hemos inventado hoy para entender la diversidad del pueblo judío. Antes del siglo XX, es decir, hasta el siglo XIX, cada comunidad, o sea, no era solo que los Hasidim, que los Breslaver tenían su propio Nosaj y que los Lubavitch tenían su propio Nosaj, sino que prácticamente cada comunidad tenía sus propias tradiciones y como la imprenta lo había hecho posible, entonces tenían también sus propios Sidurim, en la inmensa mayoría varios. O sea que en Roma no rezaban igual que en Venecia. Modificaciones ligeras, pero el Nosaj de Livorno no era igual al Nosaj de Roma y no era igual al Nosaj de Venecia. Uno podía decir, bueno, todo esto es el Nosaj Italia, pero eso es una reducción. Los judíos iraquíes no rezaban igual que los judíos de Egipto. Los judíos de Egipto no rezaban igual que los marroquíes. O sea, no había una reducción a sefaradí o ashkenazí, sino que cada comunidad tenía sus propias tradiciones. Ustedes agarren el Sidur de Nueva York y agarren el Sidur de Londres y ambos son supuestamente españoles portugueses y van a ver grandes diferencias. Lo mismo, comparen con Ámsterdam y van a encontrar muchas diferencias. Es más, para aquellos que hablan hebreo o que leen hebreo, uno de los mejores libros que les puedo recomendar, y está completamente el PDF en hebrewbooks.org, es este libro, se llama Keter Shem Tov. Es el gran rabino de la comunidad sefaradí del Reino Unido a comienzos del siglo XX, y el tipo hace una comparación de los nusjaot y costumbres de tefilá entre la comunidad de Londres, la comunidad de Ámsterdam, las comunidades del Oriente y los Ashkenazim. Es un libro sobre minhagim. Y hay diferencias increíbles, incluso dentro del Nosaj español-portugués de Ámsterdam y Londres, que es una comunidad que se separa. O sea, los judíos sefaradís de Londres llegan a Londres a final del siglo XVII. Y ya para el siglo XIX tenían toda una serie de minhagim y nusjaot separados. Entonces, 250 años crean diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Del rabino Shem Tov Gajin, exactamente. El libro Keter Shem Tov, muy recomendable. El siglo XX trae dos fenómenos muy importantes, tres, que acaban cambiando también cómo funciona el Sidur. El primero de ellos, en orden cronológico, es la migración. Migración, predominantemente hacia los Estados Unidos. A finales, en las últimas 2 décadas del siglo XIX, a las costas de los Estados Unidos llegan entre 2.5 y 3 millones de judíos. De Polonia, de Lituania, de Marruecos, de todo lado. Y súbitamente todos están viviendo en el mismo barrio en Nueva York. Al comienzo, ¿cómo se organizaron estos judíos? En lo que se llamaba Mannschaften. Entonces los judíos de Pinsk tenían su shtibel, su sinagoguita de 20 personas para los judíos de Pinsk, que rezaban al estilo de Pinsk. Y los lituanos tenían la sinagoga lituana y los alemanes tenían su sinagoga alemana. Una generación después, ¿qué ha pasado? Todo el mundo se ha mezclado con todo el mundo. Les doy el ejemplo de donde yo vivo, Oklahoma City. Aquí había 2 comunidades grandes de judíos a comienzos del siglo XX. Estaban los judíos alemanes, que habían decidido ser reformistas, y ya tenían también su propio Nusach. Y los judíos ortodoxos eran polacos, lituanos, rumanos. Entonces, pues, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y comienzan a crearse nosjaot sintéticos, es decir, donde se recogen las tradiciones tal vez más predominantes,
las fraseologías más recurrentes dentro de una zona geográfica y comienzan a producirse sidurim estándar, sidur ashkenazi, ¿ok? Para tratar de uniformar a esta población mixta. Segundo es el sionismo y la inmigración a Eretz Israel, que de nuevo se va a convertir en un crisol de toda una serie de nushaot y comunidades judías. Entonces en Israel había judíos polacos y lituanos y yemenitas y libaneses y libios y egipcios, iraquíes y de India. Entonces esa diversidad se puede mantener en la primera generación, pero ya en la segunda, tercera generación, donde con la gente comienza a casarse y a convertirse en algo diferente, porque entonces ya los hijos de estos inmigrantes no eran marroquíes o iraquíes, sino que eran israelíes. Entonces comienza a generarse también esta simplificación de los nushaot. Tanto así que hoy en día la gente que imprime sidurim en Israel imprime básicamente 3 nushaot. Imprimen Ashkenazi, Sfard y Edot HaMizrach, que es sefaradí, pero sefaradí oriental. Y aquellas comunidades que les importa, como la comunidad italiana, entonces ellos siguen publicando pues su sidur, Nosach Italki, o la comunidad española portuguesa, pues importan su sidurim de Londres. En la diáspora es todavía mucho más fuerte. Y por supuesto también el tercer elemento es la Shoah. La Shoah acaba destruyendo muchos nushaot. O sea, la gente que venía del Shtetlach, del cual solo sobrevivieron 3-4 personas, pues ese nosach se pierde. Entonces lo que estamos viendo hoy en día es de los cientos de nushaot que existían a comienzos del siglo XX, hoy en día quedan 3 mayoritarios que son completamente artificiales, que son Ashkenaz, Sfard y Edot HaMizrach, y por ahí ciertas comunidades que todavía pues se empecinan en mantener un nosach tradicional. Entonces sinagogas yemenitas que mantienen su nosach yemenita, quién sabe por cuánto tiempo más. Los judíos de Etiopía que manejan su propio nosach también. Los judíos españoles portugueses que manejan un nosach, pero pues estos son nosach minoritarios, y la inmensa mayoría de la gente, cuando va a una yeshiva, cuando va a un colegio, pues se le enseña es uno de los 3 noshaot predominantes. ¿Qué depara el futuro? En mi opinión, especialmente, o sea, si los judíos seguimos viviendo en Israel y mayoritariamente en los Estados Unidos, yo estoy viendo una unificación de nushaot. En Israel mucho más influenciado por el elemento sefaradí, y en Estados Unidos, donde el elemento ashkenazí prima, una creación de un nosach norteamericano, que es algo que yo creo que ya está sucediendo, y en Israel un nosach un poco más mixto. Entonces, que por ejemplo se manifiesta en la predilección israelí por el nosach Sfard, o cuando el movimiento Masortí publica su sidur hace 5 años, que fue el sidur, se me olvida cómo se llama, es anaranjado. Tienen 2 noshaot de Kadish, porque pues son conscientes que en las comunidades Masortí en Israel hay gente que es marroquí, hay gente que es polaca, hay gente que es argentina, hay gente que es gringa, y que están acostumbradas a diferentes noshaot. Entonces tratan de ser sincréticos, tratan de ser ecuménicos, pero es un proceso que no se detiene y jamás se detiene. O sea, el sidur, manteniendo su corazón intacto, está en constante evolución. Vanite filati, gracias, Yedidia. ¿Ok?
Los Te'amei HaMikra tuvieron, los Te'amei HaMikra sí, tuvieron la misma suerte. Hace 100 años había dentro de la comunidad ashkenazí posiblemente 7 u 8 formas diferentes de leer la Torá. Dentro del mundo oriental 20, 25, ¿cierto? Irak del norte, Irak del sur, marroquí de Sefrú, marroquí de Casablanca. Y hoy en día se ha reducido. Yo creo que hoy los Nushaot vivos de cómo se debe hacer Te'amei HaMikra, hay Ashkenazí, hay Yerushalmi, marroquí tiene mucha fuerza, y Teimaní. Y lo demás es gente pues que le gusta pues hacer cosas exóticas. Y dentro de la Ashkenazí hay variaciones. Entonces hay aquellos que dicen Tipeja y otros Tipeja, pero pues acaba siendo, o sea, fundacional, evolutivamente es el mismo Nosaj. Entonces, a nivel litúrgico, hemos pagado un precio muy fuerte por la inmigración, por la Shoah, por el sionismo, pero pues esta no es la primera vez que sucede. Los Nushaot de la tefilá, o sea, el judío ha cargado su sidur, ya sea en la cabeza o en el bolsillo, desde hace 20 siglos. Entonces la tefilá ha cambiado y seguirá cambiando. Entonces eso no es algo que debamos lamentar, es algo que debemos asumir. Y lo importante es que nosotros nos conectemos a nuestra tefilá en vez pues de andar quisquillosamente peleando por diferencias que en 20, 30 años la verdad ya no van a ser significativas. Entonces este es el panorama histórico del Sidur. Preguntaron si el Sim Shalom sería Nosaj norteamericano. No, el Nosaj del movimiento conservador en los Estados Unidos es profundamente ashkenazí. Es influenciado por el Nosaj lituano, un Nosaj no hasídico, muy, muy poco influenciado por la Kabbalah. Pero, por ejemplo, el Sidur que le está haciendo la competencia a Sim Shalom, que se llama Lev Shalem, que salió hace 2 años, que fue publicado por alumnos del rabino Abraham Joshua Heschel, que era un gran pensador, filósofo, activista, rabino, scholar, y también el descendiente, el nieto del gran Rebbe de Apta, entonces una persona profundamente hasídico a pesar de no mantener el tradicional, una vida tradicional hasídica. Y el Lev Shalem está lleno de kabanot cabalísticas, o sea, un sidur mucho más cabalístico. A mí no me gusta, pero pues quién sabe en 20, 30, 50, 40 años cuál sea el que gane la batalla. A mí, la verdad, mientras la gente esté rezando, a mí no me interesa de qué estén rezando. Los sidurim que se hacían a mano estaban todos en hebreo. Esta noción de que el sidur podía ser traducido es una innovación que le debemos a los rabinos sefaradíes de Ámsterdam. Y no fue una decisión popular, lo imagino, en su tiempo. ¿Ok? Y es una cuestión, o sea, la misma noción de la famosa transliteración. La transliteración es algo del siglo XX, donde se asume que la gente quiere rezar en hebreo, pero no puede rezar en hebreo. Entonces, esa es otra innovación, sidurim con transliteración. Eso es algo nuevo. Y hay gente que despotrica, la transliteración hace que la gente se vuelva perezosa. Tienen razón, pero al menos están rezando en la tefilá clásica, tradicional. O sea, hay argumentos en favor y argumentos en contra. Un sidur con transliteración puede ser una herramienta educativa muy importante, como puede ser una muleta letal para que la gente no aprenda hebreo. ¿Ok?
Como el Birkat Shlomo de cabalista, no. El Birkat Shlomo es un sidur de la comunidad alepina del DF, que maneja, es una subespecie del Nosach de Dota Mizrach, muy cabalista, muy lleno de cabanot, de eso, de lo otro. Ese Tikkun Leá, Tikkun Hatzot, Tikkun esto otro. A la gente que le gusta, que le siga gustando, yo tengo dos grandes razones por las cuales no me gusta el Birkat Shlomo. La primera de ellas, desafortunadamente no. La primera es del cerebro, la segunda es del corazón. El Birkat Shlomo es un excelente sidur, pero no es un muy buen sidur para principiantes. O sea, mucha gente me dice, no, me compré el Birkat Shlomo y rabino, estoy llegando hasta la página 20. Entonces, si uno se pone a ver las primeras páginas, las 20 páginas del Birkat Shlomo, creo que uno no ha cumplido la primera jová, la primera obligación. ¿Ok? Entonces, para una persona que ya sepa rezar y sea ducho, el Birkat Shlomo es un sidur muy completo, muy bueno. Pero para aquellas personas que apenas comienzan, uno debe concentrarse en lo obligatorio y no en los detalles. La segunda razón por la cual no me gusta el Birkat Shlomo es porque este es publicado por posiblemente la comunidad más agresivamente anticonversos de América Latina, sino del mundo. Y yo creo en la conversión. Yo soy converso, trabajo con conversos y sé que su actitud institucional causa un daño profundo en México. ¿Ok? O sea, si no hay un espíritu abierto, saludable de conversión en México, es por culpa de la comunidad alepina de Polanco. Entonces yo los estoy boicoteando. Sé que mi boicot no les quita el sueño, pero bueno, al menos estoy creando alternativas gratuitas. Y si alguien más está rezando el Kol Tuv Sefarad o del Shirat Hayam o del Minhat Rafael y no les está dando $20 a la comunidad de Polanco, no me tienen que dar los $20 a mí, pero me parece una forma pues de votar con mi billetera. El Tehilat Hashem es el sidur de Lubavitch, es el sidur de la comunidad de Chabad. ¿Ok? ¿Cuál sidur recomiendo? Con el que ustedes puedan rezar bien. Si ustedes llevan rezando con el Birkat Shlomo, o sea, que a mí no me guste, no significa que a usted no les tenga que gustar. Para una persona que comienza, les recomiendo mi sidur para principiantes. Una vez ya estén más duchos, encuentren el sidur que les guste. ¿Ok? Encuentren el sidur que les guste, encuentren el nosach con el que ustedes se puedan comunicar fluidamente con Dios. Y no se encasillen, oh, es que yo soy sefardita 100%. Si ustedes tienen una comunidad y esta comunidad reza Ashkenazí, recen Ashkenazí. Recen Ashkenazí. ¿Ok? Más importante, rezar integrado en una comunidad que complacer fantasías étnicas. O sea, Javerín, todos aquellos que tenemos alguna raíz judía, también tenemos otras raíces. Tenemos raíces moras y negras y indígenas. Entonces, pues decir, yo soy absolutamente sefardí. O sea, si ustedes están solos y esto también los ayuda, ¿cierto? Los conecta, entiendan, cualquier sidur sefaradí, incluido el mío, no es un sidur 1492. No hay. O sea, no hay hoy en día ningún sidur en uso que replique el nosach de España. Todos son permutaciones, cosas de... Incluso el sidur, los sidurim hispano-portugueses. El nosach hispano-portugués nace en Ámsterdam en el siglo XVII. Dos siglos y medio después de la expulsión.
¿Ok? Yo particularmente me considero post-sefardí. Me parece que la gente ha quemado mucha energía en fantasías sanusí. Lo más importante es crear una comunidad, conectarse al pueblo de Israel, conectarse, si es lo que la gente quiere, hacer una conversión, integrarse al pueblo de Israel, en vez de perseguir fantasías étnicas. Sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero o sea, hay gente que llega al nivel de ridiculez de que les abren la puerta a una ciudad, en una comunidad ashkenazí y dicen, no, porque yo soy sefardita. Lo importante es estar vinculado con una comunidad, sea cual sea. Esa es la puerta de entrada al pueblo de Israel. Y estar integrado en la comunidad donde uno reza es importante. Si no hay comunidad, entonces uno ahí sí puede pues crear la comunidad que quiera, y si quieren que sea sefardí, pues que sea sefardí. Si eso los inspira, bacana tu moto. Pero me parece que en muchos casos hay otras cosas ahí que pueden pesar más. Ahora, en el tema de las conversiones están prohibidas en América Latina. Eso es falso. ¿Quién las puede prohibir? El Gran Rabinato de Israel. El Gran Rabinato de Israel no es el papado, a pesar de que se creen los papas del pueblo, pero no lo son. ¿Ok? No lo son. No son los papas del pueblo de Israel. Toda comunidad judía es autónoma. Es autónoma. ¿Ok? Ahora, que sobre esto se apoyan muchas comunidades que no quieren convertir a la gente, para no convertir a la gente es otra cosa. Pero entonces eso no es una excusa, no es una causa. ¿Ok? Y entonces en ese caso hay que preguntarse. Hay que preguntarse si estas comunidades están verdaderamente viviendo sus valores judíos. Y sí, parafraseando a Groucho Marx, o sea, parafraseándolo mal, yo quiero pertenecer a un club que no me quiere. Hay mucha gente que se humilla, mucha gente que se disfraza, que se cambian el nombre a Rabinovich, que se disfrazan de Hasidim cuando no son Hasidim, creyendo que así los van a recibir con más. No, el caso en América Latina tiene que ver con muchos factores de seguridad, factores de que hay cientos de miles de mesiánicos loquísimos que quieren entrar a las sinagogas a hacer danza davídica y a meter. Y todos ellos dicen que son sefarditas. O sea, por eso es que también está esta cuestión de los anusim. O sea, si quieren buscar los culpables de que hoy en día nadie en el mundo judío crea en esta narrativa de los anusim, busquen en los mesiánicos. Toda comunidad mesiánica desde Alaska a la Patagonia dice que nuestras raíces sefarditas. Es injusto, pero básicamente una vez se corrompe la narrativa, es muy difícil descorromperla. Y también hay que aceptar que entre nuestros hermanos judíos en América Latina hay muchas comunidades profundamente racistas. Entonces aquí, y hay gente que, y también, o sea, hay que repartir la culpa con justicia. Hay muchos conversos que creen que porque se han leído el Midrash dice, y porque han visto 2 videos del rabino Anillar o del rabino Malech, ya son rabinos. Entonces vienen a dar cátedra. Ustedes están haciendo mal las cosas. A comunidades que llevan haciendo las cosas pues como las han hecho toda la vida. Entonces, el tema de las conversiones en América Latina es muy complicado. Pero no crean cuentos de que las conversiones están prohibidas. Nadie puede prohibir las conversiones. Pueden prohibirse las consecuencias políticas
el reconocimiento. Ah, sí. Es política. Que Israel no va a recibir esta gente en aliado. Ok. Hasta positivo en ciertos pasos es porque hay mucha gente, y ustedes lo saben y yo lo sé, que se está convirtiendo por conveniencia. Y luego están allá en Israel, en Ramle, en Beersheba, en otros sitios, y de judaísmo pocón. Entonces, la conversión es un proceso de entrenamiento, ¿ok? De educación. Y nadie puede prohibir que ustedes busquen un rabino, creen una comunidad y se convierten. Y estas comunidades no se las van a recibir, no se las van a aceptar, pero pues ustedes se están convirtiendo por Dios o se están convirtiendo para que otro judío venga y les dé palmaditas en la espalda y les diga, ah, sí, tú eres mi hermano. No va a suceder. Aquí, en América Latina, y qué pena que eso se ha vuelto pues ya un discurso 20 juliero, es una cuestión de autoemancipación. Autoemancipación. ¿Ok? Es decir, un proceso de buscar un rabino, estudiar, trabajar, crear comunidad y no andar con fantasías y no andar con aspavientos y ser judío. Y eventualmente, si uno hace las cosas bien y se esfuerza, el famoso reconocimiento va a venir. Si no en esta generación, en la próxima o en 2, 3 generaciones. Les cuento una historia y con esto terminamos. Es una historia triste, pero tiene su lado bonito. A comienzos del siglo XVIII, había un grupo en Rumania, se llamaban los sabatarianos. Y era gente que le dio por leer la Biblia, algo muy peligroso, y dijeron, el Antiguo Testamento, la Torá, el Tanaj, es cierto, debemos vivir como judíos. Y adoptaron una vida judía. Por supuesto, para las comunidades judías era imposible convertirlos, pero comenzaron a vivir como judíos y vivir como judíos. ¿Cuál es la parte triste? Todos los sabatarianos fueron muertos en la Shoah. ¿Ok? Pero el aspecto optimista es que después de 100 años, ni los propios nazis sabían, o sea, quién era judío, quién no era judío. Hay historias, había un grupo sabatariano en Suecia, más pequeño. Eventualmente todos ellos se mudan a Ámsterdam. A la tercera generación, el rabino de Ámsterdam era el nieto del fundador de este movimiento. Entonces también es posible. Javerim, mi aniversario de mi conversión es el 6 de Av, es decir, ayer. Bueno, antenoche, porque ya, acá todavía no ha caído el sol. Hace 15 años. A mí también me cerraron la puerta en la cara. Varias veces. A mí también me dijeron, prefiero cerrar la sinagoga que dejar entrar a indios como usted esta sinagoga. ¿Ustedes creen que son las primeras personas que les pasa esto? A mí también me pasó. Trabajando duro, encontrando gente de buen corazón, que siempre los hay, pude lograr mi conversión, estudiar para rabino y ahora tratar de dar un poquito de vuelta. Un poquito. Pónganse eso como meta. Busquen su conversión, creen su comunidad, estudien fuerte y devuelvan un poquito. ¿Ok? Javerim, qué pena por el discurso 20 juliero. Llegamos muy bien al final de nuestra 20 juliero para los colombianos. Armando, o sea, y también hay judíos rusos tremendamente comprometidos. Tremendamente comprometidos. Entonces, porque yo sufrí el racismo, no puedo yo volverme racista.
Primera mitzvah, muy difícil. Ahavat Israel. Es una de las primeras mitzvot que uno tiene que aprender. Si uno quiere pertenecer a este pueblo, tiene que amar a este pueblo, así el pueblo no lo ame de vuelta. Ahavat Israel, amar al pueblo de Israel. Amen a su hermano. Amar al pueblo judío es muy difícil. Quieren volverse antisemitas, sean rabinos. ¿Ok? Los judíos están poniendo muchas preguntas. Para nada, Patricia. Para nada. En mi opinión, para un rabino hoy no hacer trabajo interconfesional es un error crasísimo. Crasísimo. Los judíos debemos ser los primeros en dar el ejemplo de hacer diálogo interreligioso, de tratar de lograr que todas las demás religiones busquen un motivo común para el avance de Ol Malchut Shamayim, del reino de Dios en los cielos. Andar por el mundo creyéndose que nosotros tenemos toda la verdad que los demás son así, idólatras, ateos, equivocados, pecadores, no nos va a llevar a ningún lado. No nos va a llevar a ningún lado. No cumple nuestra misión como judíos, y justamente un pueblo que ha sufrido tanto de exclusión religiosa tiene que dar el ejemplo de diálogo, de aproximación, de ver las cosas buenas que tienen las otras religiones. Javerim, tengo otra clase pendiente. Los dejo. Tengan una semana llena de bendición. Tengan un ayuno significativo. Este lunes, este es el año 2017 para aquellos que nos oyen en diferido, será el ayuno de Tisha B'Av, y va hasta el martes en la noche. Nos vemos la próxima semana, Javerim. Shalom, shalom, lehitraot.